Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles que me hagan el grandísimo favor de acompañarme a través de este bendito canal, Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos por este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Quisiera que me permitan leerles el Salmo 5. Dice, oración al despertar. Comencemos el día invocando a Dios para que sea nuestra luz y nuestra fuerza. Este es el momento para ir a la casa de Dios, su templo, donde está su luz y su fuerza a nuestro alcance. Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios. Pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres Dios al que le guste la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada, detestas a los que obren la maldad. A los que hablan mentira los destruyes. Odia el Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa. Frente a tu santo templo, me posterno con toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior. Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas, échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han rebelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges y te celebren los que aman tu nombre, pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por estos queridos hermanos y hermanas que me hacen el favor de acompañarlo. También a los que nos van a acompañar en las días subsecuentes, en las clases que vienen, Señor. Bendícelos a todos ellos, protégelos, así como dice tu palabra aquí, que tú tienes como un escudo que los cubres a tu favor, Señor. Así te pido, Padre Santo, que pongas ese escudo y los protejas a todos ellos, Señor, especialmente a sus niños, Señor. Bendícelos, protégelos. Permite que tu santa palabra penetre en sus corazones, Señor, de todos nosotros los que aquí te vamos a escuchar, Señor. Que esta palabra nos penetre, quede en nuestros corazones y nos sirva como ejemplo de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Bendito Padre Celestial, te pido que seas tú el que nos llenes de tu bendito Espíritu y que seas tú el que nos llenes de gracia y que seas tú el que en este momento pronuncie las palabras de tu santo libro. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que terminamos en la semana anterior, terminamos Esdras y Nehemías. Recuerden que nosotros estamos utilizando la versión de la Biblia latinoamericana y yo me estoy apegando a el orden que trae los libros aquí. Y el libro que sigue es el libro de Macabeos. Este es un libro que viene siendo el último libro del Antiguo Testamento en general, pero nosotros lo tenemos en este orden después de Esdras y Nehemías, aunque pasó esto tiempo, muchos años después. Pero, repito, vamos a continuar y a respetar el orden que tenemos nosotros. Bien. Dice que después de Nehemías, la provincia judía, sector extremo del imperio persa, se quedó durante 3 siglos y medio al margen de la historia. Los de mayor iniciativa se dedicaron al comercio y salieron de su país para establecerse en todos los centros urbanos alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, una revolución silenciosa ya estaba afectando a los países de Oriente.
La cultura griega llamada helenismo penetraba los ambientes del comercio, los poderosos y los sacerdotes, propulsados por sus realizaciones artísticas y su eficiencia en el terreno económico, pregonaban la confianza en las posibilidades del hombre, la supremacía de la razón, la superación de los individualismos nacionales, presentando con esto un serio desafío a la cultura y a la fe de los judíos. En el año 333 a.C., Alejandro el Magno, dueño de Grecia, empezó a recorrer los países del Medio Oriente, derrotando todos los ejércitos enemigos. Cuando murió a la edad de 30 años, dueño del imperio persa, sus generales se repartieron sus conquistas. La provincia judía en un comienzo perteneció a los Ptolomeos establecidos en Egipto, que se conformaron con sacar de ella el máximo de impuestos, apoyándose en las familias judías más pudientes ya conquistadas por el helenismo. En el año 197, los antíocos de Siria vencieron a los egipcios y les arrebataron Palestina. Más tarde pretendieron unificar a la fuerza a los pueblos que dominaban, imponiéndoles el helenismo con su educación, sus prácticas y sus dioses. Una crisis profunda se produjo entonces en Israel. Mientras unos preferían conseguirse los favores del poder, la persecución causó un levantamiento de creyentes encabezados por la familia de los macabeos. El primer libro de los macabeos, reconocido como uno de los más perfectos de la historia antigua, nos relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los 5 hermanos macabeos, del año 170 al año 130 a.C. Voy a presentarles un pequeño video. Vamos a verlo. Algo pasó. Vamos a compartir la pantalla. El autor es desconocido, pero se trata sin duda de un judío que vivía en Jerusalén, que conocía Palestina y escribió esta obra con el fin de exaltar a estos héroes de la familia de los macabeos en su lucha por la independencia. El libro fue compuesto alrededor del año 100 a.C. Refiere a los acontecimientos que van desde la ascensión al trono de Antíoco Epifanes en el año 175 a.C. hasta la muerte de Simón, el último sobreviviente de los hermanos macabeos, en el año 134 a.C. Muy posiblemente el autor recopiló testimonios de algunos de los combatientes de esa época. También tuvo acceso a los archivos del Templo de Jerusalén, donde se conservaban los anales de los sumos sacerdotes y otros textos oficiales citados en el libro. También utilizó un documento de la corte seleucida, que le permitió reconstruir la cronología de los hechos. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio se dividió entre sus generales de confianza. Comenzó un periodo llamado helenización, en el cual los pueblos que estaban dentro del imperio comenzaron a tomar las costumbres de la cultura griega. La gente comenzó a adorar a los dioses del panteón, adoptaron la filosofía griega e incluso el idioma. Fue tan fuerte la influencia que en los tiempos del Imperio Romano, cuando Jesús predicaba, el idioma que utilizaban todas las provincias era el griego. Siguiendo esta misma línea, en el siglo II a.C., muchos judíos abandonaron la ley de Dios y se convirtieron en judíos helénicos. De uno de esos imperios surgió Antíoco Epifanes. Antíoco
Antíoco Epífanes cometió aberraciones y profanaciones, los cuales nunca se habían visto en Jerusalén. Derramó sangre humana en el templo, ofreció sacrificios a los ídolos dentro del templo, sacrificó animales impuros como lo fue el cerdo. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados, debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificaron cerdos y otros animales impuros. Prohibía la circuncisión de los niños, y el que no obraba conforme a la orden del rey debía morir. Algunos judíos vieron en este rey la profecía de Daniel, de la abominación desoladora en el templo. En este contexto es donde se levanta Matatías y sus hijos, y ellos, juntos a otros judíos fieles a la ley, conformaron una fuerza formidable y comenzaron a derribar todos los altares de la nación. Pero al año, Matatías, el padre, muere por causas desconocidas, aparentemente por ser de avanzada edad. Al morir su padre en el 166 a.C., el más conocido de los macabeos, Judas, se pone al frente de las improvisadas tropas judías. En este tiempo es donde se organiza la resistencia y donde él impulsa una irresistible lucha por la independencia nacional, considerada como el único medio para alcanzar la libertad religiosa. Comenzó entonces la guerra contra los generales de Antíoco Epífanes. Victoria tras victoria, Judas, junto con el ejército, se abren camino, derrotando una y otra vez las fuerzas de Antíoco Epífanes. Cuando por fin llegan a Jerusalén, Judas purifica el templo y celebra solemnemente la fiesta de su dedicación. Según el relato, al recibir la noticia de su derrota final en Jerusalén, el rey quedó consternado. El libro no revela la causa de su muerte, pero sí revela que puso a uno de sus amigos, llamado Filipo, al frente de todo su reino. Luego de la muerte de Antíoco, Judas emprende varias campañas por los países vecinos para liberar a los judíos fieles a la ley y castigar a sus perseguidores. Durante estas guerras enfrenta a un viejo enemigo, los amonitas. El imperio selyúcida comenzó a tener guerras internas por el control del vasto territorio, pero a resumidas cuentas los sucesores de Antíoco, aunque realizan nuevos esfuerzos por contener la insurrección, fracasan una y otra vez en sus intentos. Durante el tiempo de Judas es donde se produce una inédita alianza entre los judíos y una nación que cambiaría el rumbo de la historia, los romanos. Incluso interceden por los judíos ante Demetrio, uno de los sucesores de Antíoco Epífanes, haciéndoles saber que los judíos ahora eran sus aliados. Y es justamente en una de las tantas batallas que libró Judas contra Demetrio en donde encuentra su muerte en batalla. Resurge el partido helenista en Jerusalén. Es entonces cuando los judíos helenistas comienzan a perseguir a los judíos fieles a la ley. Jonatán Macabeo huye al desierto junto a los fieles para continuar con la lucha religiosa. Jonatán no poseía la grandeza heroica de su ardiente hermano Judas. Se vio favorecida por las decisiones entre los pretendientes al trono de Siria, que le permitieron concluir con ellos una serie de acuerdos ventajosos. Así él pudo dilatar progresivamente el territorio sometido a su control y gobernar Israel con un amplio margen de autonomía. Durante su jefatura es donde muere otro de los hermanos de los macabeos, Juan. Sin duda obtuvo menos victorias en comparación con su hermano Judas, pero como dijimos, logró hacer un pacto con Demetrio, el cual le permite volver a Jerusalén como sumo sacerdote y nada más ni nada menos que como gobernante.
Durante su tiempo como gobernante, Jonatán renovó su alianza con los romanos y forjó otra alianza con los espartanos. También volvió a enfrentarse a Demetrio y obtuvo victorias en las ciudades filisteas de Ascalón y de Gaza. Fue traicionado por Trifón y asesinado en la ciudad de Tolemaida. Luego de su muerte es donde comienza el gobierno del último de los hermanos macabeos, Simón. También lo sucede en el sumo sacerdocio. Mientras tanto, el imperio seleucida se debatía en un laberinto de conflictos internos. En lo político, Simón mantiene relaciones diplomáticas con los sirios, con los romanos y espartanos, y logra que estos reconozcan su autoridad. Simón es proclamado entonces jefe político y religioso